Ahí está, ya la están viendo. Sí, ya la están viendo. Bueno, no sé si recuerden, espero que sí. Si no, pues damos un breve recordatorio. Lo que vimos la vez pasada fue producto de matrices triangulares entre sí. Dimos una pequeña recordatorio, unas formulillas para calcular las entradas en las matrices y presentamos dos algoritmos. Una que usaba el producto punto eh, dentro de, dentro de el, el programita eh, y otro que era de ciclos anidados. Y pues ahora les vamos a presentar otros algoritmos. El 3 es este de AXPI, bueno, que usa la operación AXPI, como aquí pueden ver. Este, fue una generalización bueno, ya se los había comentado, una generalización del algoritmo que habíamos usado para multiplicar matrices triangulares superiores por vectores, que en ese caso solamente era bueno, solamente tenía este for, solamente ese ciclo. Pero pues como ahora tenemos una matriz por otra matriz triangular superior, pues entonces necesitábamos otro ciclo para poder tomar en cuenta pues ya cada columna, que sería como varios vectores columna, así se puede ver. Y pues aquí ya se usa la operación XP. Y es similar. El, el escalar por el que se va a multiplicar el vector va a ser van a ser los elementos de la columna décima, si me equivoco, de la matriz B. Y pues es básicamente nada más eso, la generalización. Pues ahora viene el otro algoritmo que va a presentar Elisa. Sí, como en el tema anterior de matrices por vectores, pues este es el método empezando por columnas. El primer for indica que se va a ir moviéndose primero desde las columnas. El segundo for ya entra trabajando con las filas. Las trabaja desde la primera fila hasta la columna jésima en la que nos encontremos. Y eso es y bueno, y en el tercer for ya va indicando pues como si fuera la sumatoria, ¿no? de ese elemento, del elemento 1J, e indicando la sumatoria, como los productos que se van a ir haciendo de la matriz A con la matriz B y cómo se van a ir sumando. Y bueno, empieza desde 1 hasta J, precisamente para ir evitando los ceros. Muy bien todo. Solo quiero que ustedes muestren el algoritmo 2. También fueron 3 ciclos anidados, ¿verdad? Sí. Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia entre... No se puede hacer pantalla completa. ¿Cuál es la diferencia entre este algoritmo y el algoritmo 4 que estaba mostrando Elisa? Por aquí empieza por filas. Empieza Exacto. por filas. Y en el algoritmo 4 empieza por columnas. Caray. Se puede decir que se intercambiaron los dos ciclos exteriores, ¿verdad? Sí. Sí, otra vez, lo siento, regresamos al algoritmo 2. ¿Cuáles son las condiciones que relacionan I con J? Por ejemplo, aquí está 1, aquí está N. No sé si están viendo que intento dibujar en Sí. Zoom. I es
menor o igual que n, y está entre 1 y n, ¿verdad? Sí. Y j es, ¿cómo está relacionado con i? Sí, está entre 1 y n. No, i y n. Pues parece que tenemos la siguiente cadena, ¿verdad? I es mayor o igual que 1, j es mayor o igual que i, y j es menor o igual que n, ¿verdad? Bueno, Sí. es decir, lo importante, como lo más no trivial, es que i es menor o igual que j, ¿sí? Sí. Y una manera de escribirlo es esta, como está escrito. Entonces, ¿cómo decir que es un sistema de dos desigualdades? I es menor o igual que n y mayor o igual que 1, y dentro de esto hay un ciclo que j está entre i y n, ¿verdad? Sí. Esto fue el algoritmo 2. Y ahora si vemos el algoritmo 4, ¿cuál es la idea aquí? Estamos recurriendo a todos los pares IJ que satisfacen esto, pero ahora en otro orden, ¿verdad? Interpretamos que J está entre 1 y n, y para cada J, ¿cómo está I? En esta cadena de desigualdades, para cada J elegido, I está entre... Entre 1 y j, entonces estaría entre 1 menor o igual que i, menor o igual que j. Son como dos maneras de trabajar. ¿Y este ciclo for es el mismo en estos dos algoritmos o es diferente? El ciclo for interior. Es el mismo. Muy bien. Bueno, y ahora el último. Este, bueno, en este último algoritmo usamos el producto diádico, que si recuerdan es multiplicar vectores columna por vectores renglón. Y pues te sale una matriz de tamaño, bueno, si multiplicas vectores de tamaño n, pues va a salir una matriz de tamaño n por n. Y pues bueno, si también recuerdan el algoritmo que usaron para el producto de matrices, que usaron este mismo algoritmo con producto diádico, básicamente es ir sumando matrices pues a la matriz ceros, que bueno, que se crea, ahorita lo voy a explicar eso. Y pues iba sumando una matriz del mismo tamaño en cada paso, ¿no? Esto porque pues era una matriz arbitraria. Pero pues como en este caso tenemos una matriz triangular superior, pues hay que aprovechar o pues sí, aprovechar los casos en los que pues en la que las entradas son cero. Y pues entonces se va creando, se puede ir tomando submatrices de nuestras matrices para ir sumando, como aquí aparece. Se puede primero sumar la primer submatriz de 1 por 3, que es nada más el primer renglón, porque pues en el producto de las otras matrices esto se va a hacer cero, lo de abajo. Luego en el segundo sumando, que sería, bueno, esto podríamos verlo ya como el ciclo. Este es el primer, cuando k es igual a 1 o nuestro contador es igual a 1. Luego cuando es igual a 2, pues tomamos la submatriz 2 por 2 de esta forma, que va de 2 a 3 y de 1 a 2. Luego ya en el tercer sumando otra vez la submatriz 3 por 1, que sería el tercer vector columna. Esto para ir, como les digo, pues considerando las propiedades de nuestras matrices, que muchas entradas se van a hacer cero, y pues así agilizamos un poco los algoritmos. Y bueno, entonces sería más o menos de esta forma. Aquí se sale un poquito.
no importa. El producto diádico pues sería ir tomando esto. Primer vector columna de nuestra matriz A por el primer vector renglón de nuestra columna B, que esto saldría, como les digo, una matriz, en este caso 3×3. Luego el segundo vector columna de nuestra matriz A por el segundo vector renglón de nuestra matriz B, y pues ahora lo mismo, pero con el 3 de cada uno. Tercer columna y tercer renglón. Y bueno, aquí sería más o menos como se vería. Inicializamos nuestra matriz de ceros, y aquí vamos haciendo las submatrices. Stop. Aquí está pasando lo más interesante. Ustedes escribieron muy bien. Entonces, el primer sumando es ¿quién? La primera columna de A se multiplica por la primera fila de B, ¿verdad? Ajá, sí, esto. Bueno, es primero cómodo verlo abajo. Bueno, sí. Pero notamos que en este producto, bueno, ¿qué naturaleza tiene este producto? ¿Quién es esto? ¿Es una columna, un polinomio, un cocodrilo? ¿Quién es esto? Pues ese producto va a ser una matriz de 3×3. Muy bien, y en esta matriz 3×3, ¿cuál parte es no trivial? Nada más el primer renglón. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la idea? Que en vez de sumar a la matriz C toda esta matriz 3×3, es suficiente solamente sumar la parte no trivial. ¿Verdad? Sí, que sería esto que tenemos acá atrás. Esto de aquí arriba. Esta parte es no trivial. ¿Y cuál es esta parte? Estamos en la primera fila y en todos los renglones. Entonces ahora en su algoritmo es la primera fila y todos los renglones. Solo están modificando esta parte, ¿verdad? Sí. Ahora, por favor, ¿quién es esto? ¿Es por su naturaleza? ¿Quién es? Es una matriz de tamaño... Eso nuevamente vuelve a ser una matriz de tamaño 3×3. Ajá, pero la parte no trivial en esta matriz es... Es la submatriz que va de 2 a 3 y de 1 a 2, que es esta de acá. De uno. Las filas. Filas 1, 2, columnas 2, 3. ¿Qué sería este de aquí? En el algoritmo, filas 1, 2 y columnas 2, 3, ¿verdad? Bueno, aquí hay un error de dedo. Esto era B1, 3, ¿verdad? Ah, sí. Pero ya estamos en el segundo paso. Entonces, las filas 1, 2, las columnas 2, 3. Filas 1, 2, las columnas 2, 3. Muy bien. Y el tercer paso. Pues ahora aquí se vuelve a tomar nada más, pues el tercer columna, tercer renglón. Pero pues aquí las entradas no triviales van a ser todas las filas, tercer columna. Pues básicamente es por estos ceros. ¿Qué tal? ¿Alguien pudo entender? ¿Lo podrías repetir, de favor? Sí. Bueno, es que el algoritmo básicamente es, como les digo, cuando no son matrices triangulares, pues se va sumando a esta matriz, pues estas matrices no se van haciendo submatrices, porque pues no necesariamente se van a hacer entrada cero. Pero pues ahora, para aprovechar que son triangulares, vamos creando submatrices, así como ya explicamos. En esta primera vuelta de nuestro ciclo. Lo siento, Dante, es que la gente puede estar totalmente perdida si no hacían ejercicios que yo pedía hacer. Entonces puede ser que ni siquiera saben que el producto de dos matrices es ¿quién? ¿Otra matriz?
se puede representar como ¿quién? Como una suma de productos diádicos. diádicos. Y el primer sumando en general, ¿quién debe ser? Una matriz 3x3. Pero ¿cómo se obtienen estos? ¿Quién es esta primera columna? ¿Quién es esta primera fila? La obtenemos de tomar la primera columna de nuestra matriza, el primer renglón de nuestra matriz B. Y así le vamos, las matrices que vamos a ir sumando son el producto de nuestra késima columna de A por nuestro késimo renglón de B. Es decir, columna 1 por renglón 1, columna 2 por renglón 2. Y así nos vamos. Entonces, es una fórmula general, pero en nuestro caso, gracias a la estructura triangular, salieron muchos ceros. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Alguien pudo entender la fórmula que está escrita abajo de esta página? Sí, pero... Sí. ¿Sí? Primera columna de A por la primera fila de B, segunda columna de A por la segunda fila de B, tercera columna de A por la tercera fila de B. Se suma. Y ahora solo nos fijamos que hay muchos ceros y otra vez, lo siento, les pido otra vez explicar, Dante y Elisa. Sí, ¿o quieres explicarlo tú, Elisa? Como ves, Sí, a ver. bueno, a ver si nos regresamos a la diapositiva anterior. Aquí estas tres matrices ya son los productos diádicos desarrollados, ¿no? Ya son matrices 3x3. Entonces, como nos indican las partes verdes, por ejemplo, la primera matriz nos indica en qué parte, o sea, si a y B lo nombramos C, es nuestra matriz C con entrada 0, ceros, bueno, todos ceros. Esta primera matriz nos indica que en la primera fila se van a ir agregando esos términos. Sí, estos primeros términos. Ajá. Entonces la primera matriz nos modifica la fila, una parte de la matriz C, que si lo escribimos como si escribiéramos un algoritmo indicándole a la matriz C de qué fila y de qué columna se modifica. En esta matriz, la primera matriz nos modifica de la fila 1, 1, columnas 1, 3, que es la que está escrita en la siguiente diapositiva. ¿Puedes pasar la siguiente? Ajá, está bien. Entonces esta parte de la matriz se modifica y las entradas que se van agregando están indicadas en esta parte derecha, que se puede ver de forma más fácil con el primer producto diádico que se encuentra abajo. Bueno, no sé si eso ayuda a entender un poco más esta primera parte. Entonces se puede decir que la primera columna de A que participa aquí están cortando, ¿verdad? Solo multiplican este trozo, bueno, por toda la primera fila de B, pero este trozo de la primera columna de A ya no nos da, cuando multiplicamos este trozo por esta fila, ya de qué tamaño es. Pues de 1x3, ¿no? 1x3, ¿verdad? Ya no es una matriz 3x3. Y un error posible, aquí uno puede cometer muchos errores interesantes, pero un error posible sería a la matriz C, al resultado, sumarle este producto, sumarle y aquí solo poner C. A C, sumarle esto. Y esto, por supuesto, no tendría sentido, ¿verdad? Porque C es una matriz 3x3 y le estaríamos sumando un vector nada más. Un error típico que uno que uno hace de manera natural cuando estudia estas cosas es pensar que, omitimos estas cosas y tenemos como esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. Pero
escribir solamente así, en forma cortada, pues no está bien porque son matrices de tamaños diferentes. Sí, entonces también tenemos que ir truncando nuestra matriz, en este caso la matriz ceros, para que tengan sentido esas sumas. Si Entonces, vamos a sumar un vector de 1 por 3, en este caso era el primero, entonces tenemos que sacar una submatriz de 1 por 3 de nuestra matriz C y pues ya tendrían sentido las sumas, que es básicamente lo que hace el algoritmo. no sé si alguien pudo entender, alguien más de los expositores. Sí. Entonces tendría que sacar la submatriz o el vector correspondiente para que tenga sentido la operación si hacemos el truncamiento. Se puede decir que nos fijamos a cuál parte de C queremos agregar, bueno, cada sumando. Interesante. Bueno, no tienen más dudas. Bueno, nuevamente nada más para recalcar, pues es ir sacando submatrices de nuestra matriz de ceros para sumarles estos productos. Bueno, se ven mejor aquí. Submatriz 1 por 3, entonces de la matriz de ceros es submatriz 1 por 3, luego la submatriz está 2 por 2 y luego está 3 por 1. Para que nuestras sumas vayan teniendo sentido y no sumamos una matriz 3 por 3 a una matriz 2 por 2. Eso sería básicamente pues la modificación del algoritmo del de producto de matrices usando el producto diádico de matrices generales a estas de matrices triangulares. Y pues bueno, ahora sí este sería el código. A diferencia de los anteriores, este nada más tiene un for, que lo hace muy interesante. Este código está en Julia. Bueno, empezamos de la misma forma estos. Y pues esto es lo que vamos indicando. Esto es ir truncando la matriz. Estos los productos. Aquí como comentario, al menos en Julia, sí tuve que transponer este vector, porque si no, bueno, no, pues no jalaba, marcaba error. Eso supongo que es porque Julia creo que trabaja con vectores fila, me parece. Julia, digamos, distingue vectores y matrices, ¿verdad? Ah, y aparte también vectores columna y vectores renglón. Bueno, por defecto, Julia piensa que vectores son columnas, pero quiero decir que esta expresión, cuando escribimos esto, ya no será una matriz, será un vector. Entonces, originalmente era una fila de la matriz B, ¿verdad? Sí. Pero Julia ya lo guarda como un vector, y vector por default ya se entiende como una columna. Si queremos entenderlo ahora como fila, ya tenemos que transponer. Sí, si no, marca error. Porque, bueno, me parece que me comentaron que en Octave no es necesario. En Octava no, porque por defecto todas las estructuras se tratan como matrices matrices como en dos dimensiones. ¿Sí? Todos tienen cierto número de filas, cierto número de columnas. Entonces, en Octava, este objeto que está escrito sería un objeto de qué tamaño? 1 cruz, pues n menos k más 1. ¿Sí? Sería una fila. Y en Julia, este objeto es solamente un vector unidimensional de tamaño n menos k más 1. Y, y este también es un vector, bueno, en este caso de tamaño k.
¿Y qué significa un producto de un vector de tamaño k por un vector de tamaño n-k más 1? Por defecto no está definido, pero si transponemos así, entonces decimos, queremos convertir este vector ya en una matriz, en una fila. En este caso ya tiene sentido. Sí, Bueno, y bueno, eh, ahora nuestros tiempos de ejecución, que estuvieron muy curiosos. En Julia, pues, en 256 se tardó, bueno, como ven, no se tardó mucho, de hecho, en ninguno de los tres, aunque uno sí tardó más que otros. Y bueno, seguimos con las excentricidades que nos marca Julia, que a veces marca menos o más tiempos en los que uno creería que no debería marcar tanto. Por ejemplo, en el diádico, que nada más tenemos un for, bueno, igual tenemos estas operaciones internas, ¿no? Pero es el que más se tardó en 256. Pero luego en 1024 se tardó el tercero que menos se tardó, ya luego se tardaron más estos de acá arriba. Y sí, hice varias pruebas y se tardaban más o menos lo mismo, así que pues no era como que nada más de la matriz que se metiera. Pero pues en general no tardó, lo que más tardó fueron 12 segundos. Ya no me animé a meterle una matriz más grande porque la otra vez tardó 20 minutos y qué flojera. Pero aquí viene lo interesante, en Octave. Bueno, en Que, Octave, bueno, como pueden ver en el algoritmo 4 fue donde se tardó más. Hizo tiempos muy grandes. bueno, puede recordar el algoritmo 2 que fueron 3 ciclos encajados, ¿verdad? Anidados. Sí, ajá, El el algoritmo 4 2, ¿en también, cuál orden eran? I, J, K, ¿verdad? el 4 era J y K. Ajá, en el algoritmo 4 era J y K, en el algoritmo 2 I, J, K, y Sí, resultó, digamos, lo mismo. ¿Sí? sí. Ujú. ¿Y quién fue el algoritmo 3? Ya no recuerdo. Axpi. Ajá, XP por columnas, pero ¿cuántos ciclos anidados? Son dos, me parece. Ajá, 2 ciclos explícitos y uno escondido con operaciones por columnas, ¿verdad? Sí, el 4, bueno, ya dijimos cuál es el 4, el 5 es el que acabamos de explicar, diádico, que solamente tiene un for, Bien. que en el caso de Octave sí que menos se tardó. Es lo que les digo que es muy curioso entre lo que hace Julia a veces. Bueno, en octava las cosas se ven como un poco más predecibles, ¿verdad? Cuando ustedes escriben explícitamente un ciclo y utilizan operaciones de octava de nivel 2 como es producto diádico, ¿verdad? Es una operación de nivel 2, es decir, dentro de esta operación están 2 ciclos escondidos, ¿sí? Sí, Y como las operaciones internas se hacen pues, más rápido en lenguajes interpretados, esto dio el mejor resultado con el producto diádico, el algoritmo 5. Cuando utilizan 2 ciclos anidados con operaciones producto punto o AXP, es el algoritmo 1 y el algoritmo 3, es como segundo lugar, se puede decir, compartieron. Bueno, el producto punto salió un poco más tardado para n grandes. Y los peores, en cierto sentido, los más lentos son 3 ciclos explícitos. A ver, bueno, no sé si ustedes quieren comentar algo más. pues no, nada más eso era el último comentario de la curiosidad entre estos dos, bueno, las Ujú. diferencias de los tiempos. Y que por ejemplo aquí en el algoritmo 4 que también son anidados, se tardó menos que en el 2 que igual son anidados. Que creo que ya había pasado cuando trabajábamos empezando por filas o empezando con columnas, ya había pasado algo parecido. Pero pues eso sería todo.
Bueno, uno puede comparar, por ejemplo, el algoritmo 2 y el algoritmo 4 en Julia y ver cómo estamos recurriendo las matrices. A ver, podemos intentar de hacerlo en el algoritmo 2 en Julia, por ejemplo. Bueno, estamos recurriendo a la matriz A por fila y la matriz B por columna, ¿verdad? Sí, ¿lo pongo en pantalla? El algoritmo 2 es como bueno, más cercano a la definición como la entendemos de manera intuitiva, ¿verdad? Entonces, Sí, ¿qué está pasando? Veremos si vemos esta expresión aquí. I y J son como variables lentas. Se puede decir I y J están como congeladas en el ciclo interior. En el ciclo interior la variable es K y esta K aparece en dos lugares. ¿Esto qué significa? Que estamos corriendo por una fila de A y por una columna de B. ¿Sí? Bueno, Sí, y se puede decir que se necesitan elementos de dos lugares de memoria. En un lugar estamos guardando A y tenemos que recorrer varios elementos de A. Y en otro lugar guardamos B y también tenemos que recorrer varios elementos de B. Y si vemos el algoritmo 4, ¿cuál es la situación? En el algoritmo 4, ¿esto es el algoritmo 4? sí, eso es lo que está en octava. Aquí ya no lo pusimos en Julia. Así es prácticamente, sí, es prácticamente lo mismo. Sí. Es en el ciclo interior, es casi lo mismo. Sí, solamente cambiarán esto. Por eso se me hace curioso que, pues sí, varíe. Sí, para mí es difícil explicar por qué esto. Sí, y pues, como les había también comentado el viernes, ya también tomé los tiempos de la otra vez de la primera exposición que hicimos. Y si eran los que habíamos dado. Si, si quieren verlos, pues ahora sí que están los videos en YouTube. Ahorita no los tengo a la mano. Pero también salían tiempos curiosos. Que bueno, y que igual de hecho son menores. Bueno, siento que es más rápido bastantes casos, Julia, que Octav. A veces no. Pero por ejemplo Bueno, aquí, ¿qué se puede decir? Que en octava si quieren que el algoritmo sea rápido, siempre hay que usar el método como de nivel más alto, ¿verdad? ajá, Y en Julia esto no importa tanto porque es un lenguaje compilable. sí, porque aquí en 4 de 5 fue más rápido Julia, en el 1024. Y pues eso sería todo. A ver, quiero que entendamos un poco mejor los juegos con índices. En el algoritmo 2, por ejemplo, ¿cuál es la relación entre los tres índices? Otra vez, todos están entre 1 y n, pero ¿en cuál orden podríamos escribir la cadena de desigualdades? mira. Mm, Y mayor o igual que 1 y menor o igual que n. Y luego j está entre i y n. O sea, mayor igual que j, menor igual que n. Pero k, Ah, y k está entre ambos. Entonces sería i menor o igual que k, y menor o igual que j, menor o igual que n. ¿qué tal? ¿Están de acuerdo? ¿Entienden esta idea? Estamos pensando como en triplas internas de tres variables, i, j, k, que están relacionadas de esta manera. creo que ahí en vez de ser, donde va I va J, creo.
No entiendo. En el algoritmo, me parece que todo está bien. IJK. Aquí IJK están participando. K de IAJ. No entendí, Elisa. Ajá, es que, bueno, me parecía que en donde va I, en lo que escribió, más bien es J. Pero bueno, está chido. Vamos a ver. J debe ser mayor o igual que I, ¿verdad? Ah, J sí, debe sí, ser sí, sí. mayor o igual que I. Y K debe estar entre I y J. Entonces parece que el orden es Sí, así. sí, Tenemos esta cadena. sí. Ahora, si vemos el algoritmo con productos diádicos, por favor. ¿Qué podemos decir? Ahora, K tiene límites de 1 a n, y para cada K, ¿cómo corre I en esta operación escondida? ¿Cómo podríamos decir? I corre de dónde a dónde. El número de fila. De uno acá, ¿no? De 1 a K, ¿verdad? De 1 a K corre el número de fila. Y el número de columna Le cae. de KN es esto. ¿Sí? J corre de KN. Entonces, estamos recorriendo los mismos, como las mismas tuplas de índices, se puede decir. ¿Sí? Pero ya como agrupamos de otra manera. Primero sacamos el ciclo sobre K y dentro ya están condiciones sobre I y J. Pero es curioso, bueno, o natural, no sé, que todas las ternas I, J, K, pues satisfacen el mismo sistema de desigualdades. Solo escribimos este sistema de desigualdades de otra manera. ¿Qué tal? ¿Entiendan esta idea? Pueden considerarlo como una comprobación o al revés, ustedes podrían empezar, digamos, solo con esta cadena original de desigualdades y pensar, ajá, y si esta cadena de desigualdades interpretamos así, primero ponemos el ciclo sobre K y luego para cada K fijo tenemos esto y esto. Entonces, ¿cómo interpretarlo? Pues interpretación es por productos diádicos. Cada vez los índices satisfacen ciertas desigualdades. Podemos tratar este sistema de desigualdades de varias maneras, eligiendo primero una variable o eligiendo primero otra variable. Y para cada una de estas maneras, una tarea natural es dar una interpretación matricial de lo que está pasando. Bueno, ¿qué tal? No sé si tienen algunas otras dudas. Pues creo que no. Entonces ya voy a dejar de compartir. Muchas gracias. Pues ustedes prepararon un tema difícil. Yo debo confesar que a mí nadie me enseñaba a hacer estas cosas. Y cuando yo tenía, bueno, la edad de la mayoría de ustedes, yo no hacía estas cosas, no sabía hacerlas. ¿Qué tal? Luis Ángel, no sé si estás aquí. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Hubo un errorcito técnico, ¿verdad? En la exposición anterior. No sé si puedes... Sí, sí, y ya lo corregí, solamente que ahorita que estaba esta plática se me olvidó hacer lo de los tiempos. Ok, pero el código corregido, ¿cómo debe ser? Sí, ya lo corregí y de hecho saqué unos tiempos, pero de lo del ejemplo nada más ahorita mientras estaba lo de la plática ahorita que estaban hablando. Pues sin tiempo, solo el algoritmo. Ok,
A ver, permítame, déjalo descargar rápido. Aquí están. Bueno, lo corregí aquí rápido. Aquí solamente esto, ¿no? Muy bien. Aquí realmente lo que habíamos visto que esta era el pequeño problema que generaba con con el código anterior. Antes tomábamos esta matriz en la columna 0, pero bueno, la columna 0 no como tal, ¿no? Pero solamente lo escribíamos algo así como que A, 2 puntos, coma 0, ¿no? Lo cual realmente tenía conflictos con esta R, ¿no? Porque eran de naturalezas distintas. Y ya de esta manera, bueno, como lo entiende Sage, ya de esta manera ya lo entiende bastante bien y ya lo puede corregir, ¿no? O sea, ya puede sumarlo sin problema alguno. Lo mismo va a ser para, bueno, lo mismo fue para lo demás. No, aquí en esta página los últimos corchetes en esta línea no son necesarios, ¿verdad? Sería suficiente columna 0 y ya, ¿verdad? Bueno, sí. Pero luego cuando ya estás optimizando, Ajá. Y es cuando aquí realmente, bueno, solamente hice ese pequeño cambio en cada uno de de estos elementos donde teníamos este conflicto con Sage. Y aquí está el último. Bueno, el último para nuestro ejemplo, ¿no? No es cierto, es para ya el caso general. Y aquí es para el doble ciclo, ¿no? Que ya lo revisé y ya quedó bastante bien. No sé si quieran que haga los mande a llamar o algo así en Sage. ahorita no es necesario, pero muy bien que encontraste cómo corregir la sintaxis. Una sugerencia de estilo. Miren, en la presentación anterior que vimos hoy de Dante, Elisa y en este código que nos está mostrando Luis, por favor, en la página anterior, aquí se ve que no cabe, ¿verdad? Sí. No cabe, bonito. Entonces, para que quepa, pues una sugerencia cual, en vez de repetir este muchacho, pueden decir menos igual, ¿verdad? Usar la operación menos igual. Bueno. Tal vez, bueno, tiene más chances de caber. Y para entender, creo que pues no es mucho más complicado. En cierto sentido es más bonito porque no tienen que pensar dos veces sobre los índices. Aquí tienen que pensar, los índices son estos y aquí los índices también son estos. Si lo escriben una vez, tal vez hasta es más fácil pensar. Ok. Bueno, especialmente cuando no cabe. Muy bien, muy bien. Y bueno, pues esto todo fue el cambio que se le hizo, ¿no? Para esta parte y no sé si, bueno, aquí tenía Sage abierto. Que apenas estaba haciendo lo de los comandos estos. Aquí me van a llamar las 4, ¿no? Los 4 códigos. Y estos realmente serían los tiempos. No, aunque ahorita me fijé de esto, que no sé qué significa. Bueno, no sé cuál sea la medida de este. Bueno, aquí las matrices son muy pequeñas. No hay sentido correr con estas matrices. Hay que Sí. probar con matrices grandes. No, aquí, digamos, para matrices pequeñas, el tiempo que tarda exactamente para correr estas funciones es 0. Entonces, Ok. Entonces yo creo que voy a aplicarla con una matriz random, ¿no? con matrices grandes. Si quieres, en la siguiente clase podría ser. Ok, sí, es que sí, la verdad había olvidado lo de los tiempos y por eso lo estaba haciendo rápido. Bueno, al menos funcionan bien los algoritmos, no marcan errores. Sí, funcionan bastante bien. Excelente. Bueno, vamos a ver otro pequeño tema. Muy bien. Ahorita voy a presentarles un tema simple, pero bueno, requiere un poco otro tipo de pensamiento.
cómo contar el número de operaciones. Bueno, vamos a recordar dos fórmulas muy conocidas. La suma k de 1 a n es n por n más 1 entre 2. Dicen que Gauss entendió esta fórmula cuando tenía unos 8 o 9 años, cuando estaba en la primaria. En realidad no es nada difícil. Y otra fórmula un poco menos conocida, pero también simple, es la suma k al cuadrado con k de 1 a n. Es esta expresión. Bueno, por si acaso, vamos a ver cómo uno podría demostrar esta fórmula, por ejemplo, por inducción. Bueno, cómo deducir estas fórmulas desde cero, cómo adivinarlas, es una buena pregunta. Y bueno, yo no recuerdo ninguna respuesta simple. En el libro de Graham, Knut y Patashnik, ellos están dando algunas como recetas para calcular sumas de este tipo, pero no es muy fácil, no es muy fácil. Desde cero, si ustedes no saben la respuesta, encontrarla en general, bueno, no es tan trivial, aunque uno puede pensar en coeficientes indefinidos y encontrar. Pero cuando ya sabemos cuál es la respuesta, es fácil demostrarla por inducción. Demostremos, por ejemplo, por A caligráfica de n esta expresión, esta fórmula que queremos demostrar. Entonces, para 1, para n igual a 1, ambos lados valen 1. Solo tenemos un sumando. Aquí 1 por 2 por 3 entre 6 es 1. Y luego tenemos que hacer el paso de inducción, suponiendo A de n, demostrar A de n más 1. Entonces, escribimos el lado izquierdo de la fórmula que queremos demostrar, suma con k de 1 a n más 1. Esta suma separamos en dos partes, los primeros n sumándose y el último. Es la definición inductiva de las sumas de este tipo. Se definen así, los primeros n sumándose más el último. Ahora, por la hipótesis de inducción A de n, podemos transformar la primera suma y luego le falta sumar un sumando. Aquí, como una sugerencia, intenten de factorizar lo que se puede factorizar. En este caso podemos factorizar n más 1 y cuando ya lo factorizamos no es tan difícil sumar las fracciones, los cocientes y al final hay que factorizar esta cosa. Pues se puede adivinar prácticamente que es n más 2 por 2n más 3. A ver. Si multiplicamos n más 2 por 2n más 3, que sumando tenemos 2n al cuadrado, 6, y ¿cuántos n's? 3n más 4n nos da 7n. Parece que estamos bien. ¿Tienen alguna duda sobre esto? No, pues. No. Es un ejercicio estándar del método de inducción que no sé si ustedes lo ven en los primeros semestres o en la preparatoria. Creo que yo nunca no recuerdo si yo lo había hecho en preparatoria, pero no recuerdo. Ahora, en los siguientes ejemplos vamos a contar la cantidad de multiplicaciones y divisiones. Aquí depende de sus gustos. Pueden también contar otras operaciones, por ejemplo, operaciones de adición o hasta operaciones de incrementos en los ciclos. Pero yo decidí solamente contar las multiplicaciones y divisiones de números reales que, bueno, es decir, si trabajamos con matrices reales, realmente guardamos sus elementos en cierto formato especial. Digamos, es el formato, digamos, que a veces se llama double float, digamos, números con punto flotante de precisión doble. Y contamos solamente multiplicaciones y divisiones de estos números que participan como elementos de matrices, de vectores. No estamos contando los incrementos de ciclos, cuántas veces a la variable j le sumamos 1. No estamos contando las comparaciones de variables de ciclo con n o con 0. Si quieren ustedes podrían contar todo esto, pero es solo como aumentar la cantidad de trabajo
Y las operaciones más costosas realmente son multiplicaciones y divisiones. Si yo decidí contarlas juntas, multiplicaciones y divisiones, pero ustedes pueden elegir otra manera y contar por separado. Bueno, y en algoritmos de multiplicación de matrices simplemente no usamos divisiones, solo multiplicaciones. Bueno, aquí está un ejemplo. Resolver sistemas triangulares inferiores usando operaciones, bueno, recurriendo a la matriz por renglones. Es algo muy cercano a lo que vimos en las clases pasadas. Pues en este ciclo interior estamos calculando la suma de los elementos de la j-ésima fila de la matriz, multiplicamos por las variables xk que ya tenemos encontrados. Es el algoritmo de sustitución hacia adelante. Y esta expresión es lo que tenemos que restar, ¿verdad? De bj queremos restar esta s y luego dividir entre el elemento diagonal ajj. ¿Qué tal? ¿Tienen dudas sobre este algoritmo? Ya lo vimos. No, profesor. Sí, es como el algoritmo natural de sustitución hacia adelante en sistemas triangulares inferiores. Pueden ver que cuando queremos calcular xj, estamos restando aquí en productos ajk por xk cuando k es menor que j. Son variables anteriores. Bueno, ahora, ¿cómo convertirlo? ¿Cómo calcular el número de operaciones? Se puede ver que en el ciclo interior tenemos solo una multiplicación, pero esto pasa en el ciclo. Entonces, k corre de 0 hasta j menos 1. Y fuera del ciclo tenemos una operación división. Entonces, tenemos esta suma. El ciclo exterior se convierte en esta sumatoria, en esta suma j de 0 a n menos 1. Y para cada j, el número de multiplicaciones es esto. Y el número de divisiones solamente hay una división. Pero decidí no distinguir divisiones y multiplicaciones, contar todas juntas. Bueno, por supuesto, yo entiendo suma. Para mí suma tiene menos prioridad que otras operaciones, que las operaciones aritméticas, entonces por supuesto estos no están agrupados. Es una suma y luego más uno. Lo entiendo así. ¿Qué tal? ¿Tienen algunas dudas? Entonces, cada ciclo se convierte de manera muy natural en una suma. ¿Entienden esta idea, al menos de manera intuitiva? Sí, profesor. Bueno, luego simplificar, calcular esta suma no es difícil. Pues aquí pueden ver que k corre de 0 hasta j menos 1. ¿Cuántos sumandos tenemos en esta suma? K de 0 hasta j menos 1. J sumando. Exacto, son j sumandos y además más 1, entonces nos sale j más 1. Bueno, luego, para mí es más fácil hacer un cambio de variable. S, la nueva variable es j más 1 y la nueva variable S corre de 1 a n. Así tenemos la fórmula muy, muy estándar. Y esto nos da n por n más 1 entre 2. Bueno, antes ya vimos n por n más 1 entre 2 es el número de elementos interesantes en una matriz triangular inferior. Y cada uno de los elementos interesantes estamos usando una vez en una operación aritmética de tipo multiplicación o división. ¿Qué tal? ¿Tienen alguna duda? No, profesor. Está muy interesante ese resultado. Es todo simple hasta aquí. Ahora un poco más difícil. Si resolvemos un sistema triangular inferior por columnas, es como nos explicó Luis Ángel en la clase pasada y acabamos de repasarlo. Bueno, aquí no me cabía, por eso lo escribí así. Pero, ¿cuál es la idea?
x0 pues, es un cociente y luego cuando encontramos un x, pasamos toda la columna de A multiplicada por este x, pasamos al lado derecho. Del lado derecho que guardamos en R, le restamos una columna de A multiplicada por X. Entonces, estamos trabajando por columnas y solamente modificamos los fragmentos de columnas que nos van a servir en futuro. En el vector R, a partir de cierto momento ya deben ser muchos ceros, pero estos ceros no estamos trabajando con estos ceros, solamente trabajamos con las partes interesantes. Bueno, este es el algoritmo que nos mostró Luis en la clase pasada. Creo que Luis usaba el ciclo de 0 hasta n-1 y yo, solo para que sea divertido, mostré que también se puede escribir de 1 a n. Entonces aquí aparece xk. Creo que en la versión de Luis era al revés, k de 0 a n-1 y aquí aparecía xk más 1, ¿verdad? Sí. Son dos versiones equivalentes. Pues ahora contamos las multiplicaciones y divisiones. Pues este 1 es ¿quién? Es esta división que está fuera de ciclos. Ahora dentro del, bueno, el ciclo es cual k corre de 1 hasta n-1. Y aquí quiero que ustedes vean que esto no es una multiplicación de números reales, estamos contando multiplicaciones de números reales. Esto no es multiplicación de números reales, es multiplicación de un real por una columna, ¿verdad? Por un trozo de columna. Entonces aquí están escondidas muchas multiplicaciones. Estamos multiplicando un número por cada elemento de esta columna. Y el número de elementos, ¿cuál es? Desde k hasta n, en el sentido de Python, ¿cuántos elementos son? N menos K más 1. No. Aquí es la sintaxis de Python. Estos intervalos se entienden como intervalos semiabiertos, ¿verdad? Es como si fuera desde K hasta n, pero sin incluir n. Ah, ya. ¿Verdad? N menos K menos 1. No. N menos K nada más. N menos K. Solo n menos k. Es la ventaja de trabajar con intervalos semiabiertos. La longitud del intervalo, o bueno, entero en este caso, es solo la diferencia de los extremos, n menos k. El número de elementos aquí es n menos k. Por ejemplo, si k es igual a 6 y n es igual a 10, entonces, ¿cuáles son los elementos? 6, 7, 8, 9. Y es 10 menos 6. ¿Y quién es este 1? La división, ¿no? El último renglón. Exacto, es la división que tenemos en el ciclo. Dentro del ciclo hay una división. ¿Qué tal? ¿Tienen dudas a este nivel? No, profesor. Luego hay al menos dos maneras de calcular esta suma. Bueno, una manera sería ¿cuál? 1 más y vamos a separarlo no, creo que ya lo hice en la siguiente página, les voy a mostrar. Bueno, una manera es ¿cuál? Aquí solamente copié esta suma y luego reagrupé los sumandos. Escribí como n más 1 menos k. ¿Por qué escribí así? Porque n más 1 es una constante. Suma k de 1 a n menos 1, n más 1 será fácil calcular porque estamos sumando una expresión constante. Y aquí está otra suma estándar k de 1 a algo, en donde solamente sumamos k. Bueno, digamos, 1 copiamos, esta suma es, ¿quién? El número de sumandos es n menos 1, se multiplica por el valor constante, y la suma
k con k de 1 a n-1 es esta expresión n-1 por el siguiente entre 2. ¿Recuerdan? Entonces, si tenemos k de 1 hasta una, por ejemplo, no sé, estrellita. No, estrellita es peligroso porque van a demandarme como comunista. Pues, ¿cuál símbolo? Un cuadradito. K. ¿Y cuánto sería en este caso? El cuadradito, ¿verdad? Multiplicamos por el cuadrado más 1. Dividimos entre 2, ¿verdad? Bueno, aquí, en vez de este cuadrado, el límite superior, ¿quién es? n-1. n-1, entonces por eso la expresión es n-1 por n entre 2. Bueno, este producto es n cuadrado menos 1. Se ve que 1 se cancela y ya se simplifica fácilmente el cociente. Bueno, y otra manera de calcular esta suma es hacer el cambio de variable. A veces es muy cómodo hacer un cambio de variable. Miren, como variable nueva utilicé n menos k. Bueno, si alguien quiere puede despejar quién es k. K sería n menos s, pero en realidad no necesitamos despejar k. Simplemente en vez de este n menos k ponemos s. Y hay que ver cómo corre la nueva variable s. Cuando k era 1, el valor de s es ¿cuál? n-1. n-1. Y cuando k es n-1, el valor de s es 1. 1. Entonces se ve que s va bajando. S se cambia de manera decreciente, pero para la suma finita no importa en qué orden van los sumandos. Entonces escribimos s desde su valor mínimo hasta su valor máximo. Y cuando ya entendieron que s va bajando, entonces, este k igual a 1 va a convertirse en ¿cuál valor? S igual a n-1. S igual a n-1. Y este k igual a n-1 se convierte en ¿quién? En s igual a 1. Pues ahora n menos k es s, tenemos s más 1 y podemos separarlo en dos sumas, donde una es, bueno, más o menos interesante y la otra es solamente una suma de constantes, entonces el número de sumandos. ¿Qué tal? ¿Tiene alguna duda sobre esta página? No, profesor. Ok. Bueno, todo hasta aquí era bastante simple. Ahora un poco más difícil es el producto de matrices triangulares superiores, que como nos mostraron hoy Elisa y Dante y mostraron la vez pasada. Son 3 ciclos anidados. J es mayor o igual que I para que sea la parte triangular superior de la matriz resultado. Y K está entre I y J para involucrar solamente las partes interesantes de las matrices A y B. ¿Sí? Ya vimos muchas veces esta estructura. Bueno, ahora esto se convierte en una suma triple. Bueno, solamente voy a poner I corre de 1 a N, J de I a N y K de I a J. Y dentro de estos 3 ciclos anidados hay solamente una multiplicación. Entonces tendremos esta suma. I de 1 a N, J de I a N, K de I a J. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profesor. No, todo va bien. Bueno, es como la parte simple, pero si ustedes en el examen, digamos, tienen un problema escribir el algoritmo y otro problema que va a costar menos, calcular el número de operaciones y solo escriban esto, por supuesto esto vale muy poco, pero vale algo. Es decir,
escribir al menos esto a partir del algoritmo ya es un pequeño paso en la dirección correcta. Pues ahora calculemos esta suma triple, pues empezando con la suma interior. ¿Cuál es la suma interior? ¿Cuánto vale? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ya incluimos los extremos en esta suma. Ajá. Lo digo, bueno, es J menos I más 1. Exacto, es J menos I más 1, lo siento, aquí ya no dividí en pasos. Entonces, esta suma interior es J menos I más 1. Bueno, luego depende de sus gustos. Ustedes podrían, por la ley, digamos, distributiva, como decirlo, dividirlo en varias sumas. Si quieren separarlo en varias sumas sin hacer el cambio de variable, hay que entender que quién es la variable de la suma. Es J, ¿verdad? Y I es el parámetro. Entonces, tendrían que separar esto por separado y esto por separado. Pero yo preferí hacer un cambio de variable. Mira, Perdón, S. perdón. Ajá. ¿Qué tal? No, es que estornudé y por eso pedí perdón, lo siento. Lo siento. Muy bien. S es J menos I más 1. Entonces ya esto es S, pero ¿cómo varía S? Cuando J es igual a I, de J restamos I, sumamos 1, nos da S igual a 1. Y límite superior, cuando sustituimos aquí, nos da N menos I más 1. ¿Qué tal? ¿Tienen duda hasta aquí? No, Pues ahora recordamos la fórmula para sumar una progresión aritmética. Tenemos esta expresión, el límite superior por el límite superior más 1 dividido entre 2. ¿Alguna duda hasta aquí? no. Bueno, luego se ve que participa dos veces esta expresión, n menos i más 1, y aquí es prácticamente lo mismo, solo más otro 1. Y decidí hacer el cambio de variable p igual a n menos i más 1. Ahora esta expresión será p por p más 1 entre 2, y hay que calcular bien los límites de p. Cuando i es 1, ¿cuánto vale p? N. N. Y cuando i es n, ¿cuánto vale p? 1. 1. Entonces p va de manera decreciente, tomando valores de n a 1, pero para la suma no importa en qué orden sumamos, entonces escribo p de 1 a n. Ahora separamos, bueno, aquí tenemos un polinomio de la variable p de grado 2 y lo separamos en dos partes, porque ya tenemos fórmulas diferentes para sumar p al cuadrado y para sumar p. Sustituimos estas fórmulas. Ya tenemos esta expresión y solamente hay que sumar cocientes, fracciones. El truco importante para no complicar demasiado la vida, para no tardar 15 minutos en calcular esta suma, hay que factorizar lo que se pueda factorizar. Aquí se puede factorizar n por n más 1. Y cuando ya lo factorizamos, pues ya es fácil sumar los cocientes. ¿Qué tal? ¿Tienen alguna duda? Entonces, lo recomendable sería hacer el cambio de variable. En muchas situaciones esto ayuda mucho porque estamos muy acostumbrados a sumar, por ejemplo, k con k de 1 a n o k cuadrada con k de 1 a n. Si ustedes no quieren hacer el cambio de variable, también se puede, pero miren, por ejemplo, k desde p, si sumamos k de p a q, k, ¿qué les parece? ¿Cuánto es esto?
Por ejemplo, una manera de interpretarlo es cuál. Primero correr K de 1 a Q. Aquí tenemos K menos otra suma cuál. De 1 a P. De Ahí 1 poner a ¿cuánto? P menos 1. A P menos 1, ¿verdad? Sí. Pueden hacerlo así. Entonces, la primera suma, ¿cuánto vale? Q por Q más 1 sobre 2. Q por Q más 1 sobre 2. Y Y la segunda, otra directamente P menos 1 por P sobre 2. bueno, pueden ver que cuando los límites son arbitrarios, de P a Q, los límites de la suma, pues la expresión ya no es tan simple, ¿verdad? Y es fácil. Bueno, es un poco más fácil confundirse. Entonces, uno puede trabajar así y para K al cuadrado, pues también hay que, si quieren sumar K al cuadrado en límites abstractos, entonces también hay que hacer este truco. Y las expresiones aquí ya serían más complicadas, ¿verdad? Falta multiplicar por 2Q más 1, dividir entre 6, etc. Ya no quiero escribirlo, pero creo que entiendan la idea. En muchas situaciones, el cambio de variable ayuda. Gracias. ¿Okay? Bueno, ¿qué tal? ¿Quieren exponer matrices diagonales o prefieren hacerlo la siguiente clase? ¿Qué prefieren? Pues nosotros tenemos preparada ya la parte teórica de matrices diagonales, solamente faltaría la parte del programa. Entonces, si gusta, podemos presentar la Si parte quieren teórica. exponer la parte teórica, estaría muy De bien. acuerdo. Vale, entonces yo voy a presentar la pantalla. Y bueno, va a empezar mi compañero Luis, pero bueno, yo voy a ayudar como con la parte de presentar la diapositiva y a Luis va a ir explicando. Entonces, tenemos Profesor, compañeros, buenos días. Mi compañero Germán Vera Martínez y su servidor, Luis Ángel Villamiluna, presentamos a continuación el tema de matrices diagonales. Siguiente, por favor. Vamos a comenzar con una serie de presupuestos. El primero de ellos. Adelante. Tenemos la siguiente definición. Sea F un campo y considere un F espacio vectorial A. Se dice que A es una álgebra sobre el campo F si existe una operación, que en este caso la denotamos con asterisco, del producto cartesiano A cruz A en A, tal que para todos U, V y W, elementos del espacio vectorial, y para todo escalar del campo, se cumplen esas condiciones. Que U, asterisco, la suma de V más W, se iguala a la suma de U asterisco V
con U asterisco W. Muy bien, ¿cómo se puede llamar esta propiedad? Bilinealidad. Creo que se cumplen esas condiciones de bilinealidad, ¿no? Otra manera de llamar la primera propiedad, ¿cuál sería? ¿Es la propiedad distributiva por la izquierda o por la derecha? Con respecto a la suma. Sí, la distribución del producto con la suma. ¿Hay algún nombre que es distributividad por la derecha o por la izquierda, algo así? Ah, sí. Entonces, en el caso de la primera, es distributividad por la izquierda, y en el caso de la segunda, es distributividad por la derecha. Muy bien, yo siempre tengo esta duda. De acuerdo. Entonces, en el caso de este trabajo, vamos a denotar por producto y una bolita la multiplicación por componentes de vectores de Fn. Entonces, A bolita B, pues no va a ser otra cosa que multiplicar la componente Jésima de A con la componente Jésima de B, eso desde J igual con 1 hasta N. Siguiente. Entonces, presentamos la definición de matriz diagonal. Entonces, una matriz cuadrada se denomina diagonal si todos sus elementos fuera de la diagonal principal son iguales con 0. De manera más rigurosa, el conjunto de las matrices diagonales de sub nf, pues es el conjunto de todas las matrices cuadradas, tales que para cualesquiera jk elementos del conjunto desde 1 hasta n, j distinto de k, se tiene pues que la entrada de la columna, perdón, del renglón j, columna k de esa matriz, sea 0. Siguiente. Tenemos ahora la siguiente definición. Vamos a considerar a la función, dado un vector A en Fn, consideramos a la función diagonal A la siguiente matriz. Pues a la matriz compuesta por las entradas AJ multiplicado por la delta de Kronecker JK, eso desde J y K igual con 1 hasta N. ¿Por qué se caracteriza así? Bueno, porque como sabemos, si las entradas JK son distintas, la delta de Kronecker vale 0. Eso implicará que nos va a anular todos los elementos que están fuera de la diagonal de la matriz. Y si J y K son iguales, pues entonces la entrada de la matriz va a ser solamente la componente AJ del vector A. Presentamos un ejemplo. Si tenemos el vector transpuesto 2, 3, 5, entonces la función diagonal de ese vector corresponde con la matriz 2, 0, 0, 0, 3, 0 y 0, 0, 5. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta, algún comentario? No. Muy bien. Siguiente. Tenemos la siguiente proposición. Consideremos un vector de Fn. Entonces, la función diagonal A es una matriz diagonal. Entonces, eso justifica el nombre que tiene dicha función. Entonces, la demostración, pues para cualesquiera jk en el conjunto de 1 hasta n, si j es distinto de k, entonces, por como se define la delta de Kronecker, pues la componente jk de la función diagonal, pues se corresponde con aj, delta jk, y por lo que comentábamos previamente, pues eso es 0. Quiere decir que los elementos fuera de la diagonal de dicha matriz son 0. Y con eso es suficiente para establecer que la función diagonal es una matriz diagonal. Siguiente. Tenemos ahora la siguiente proposición. Tomemos una matriz en el conjunto de matrices diagonales. Entonces, existe un único vector A en Fn, tal que D es precisamente la función diagonal aplicada a dicho vector A. Demostramos la existencia, entonces consideramos una matriz diagonal. Por ser matriz diagonal, entonces pertenece al conjunto de las matrices cuadradas, con componentes en el campo,
tal que para toda J y K, elementos en el conjunto de vectores de 1 a n, J distinto de K, entonces las entradas JK de la matriz son iguales con 0. Entonces consideramos al vector A, aquel que tiene de entradas, pues justamente a los AJ, delta y J, que constituyen a la matriz D. Entonces, dicho vector tiene exactamente n entradas, por lo que pertenece a Fn. Y la unicidad, pues si hubiera otro vector B en Fn, tal que B fuese igual con D, y también con la función diagonal aplicada al vector A, entonces para toda J, elemento de 1 hasta n, en la entrada BJ, o la componente BJ, pues es igual a la componente AJ del vector A, y eso es un elemento DJJ de la diagonal de la matriz, y por lo tanto, pues el vector B es igual al vector A. Esto demuestra esta proposición. Pues es bueno que ustedes quisieron escribir la demostración de manera detallada, pero quiero criticar, aquí hay, digamos, un error en la demostración. Bueno, tal vez hay errores de puntuación o de estilo, pero hay un error fuerte matemático. ¿Cuál? ¿El vector es igual a la matriz D? No entiendo. ¿En la unicidad o cómo? Ajá, es que si existiese otro vector B, tal que B igual a D, D es una matriz. Exacto. Bueno, es un error de dedo, ¿cómo debería ser? Nada más B igual a diagonal de D. Bueno, aquí diagonal. Aquí lo que debería ponerse es que la diagonal. Exacto, diagonal de B igual con D igual a Diagonal diagonal de de A. B igual a D. Muy bien. Bueno, bueno, se puede decir que es como un error de dedo en cierto sentido. Y de aquí tal vez podrían justificar un poco mejor, porque AJ debe ser igual a DJJ, pero esta parte es más o menos correcta. Ahora, en la parte de existencia hay un error grave. No sé si Angélica quiere decir algo porque no se escucha bien. No, profe. A ver. Aquí, bueno, ¿puedo comentarlo yo? Excelente. Aquí estamos considerando un vector A. Entonces, este vector A debe haber sido de esta forma, como el vector AJ, como, bueno, el AJ sería como el componente de la poner a matriz D, JJ, ¿no? el componente JJ. Exacto, esto O sería de correcto. JJ, ¿no? Bueno, bueno, los paréntesis sí, aquí ponerlo así, no son ponerlo obligatorios, pero como sí era formado DJJ. correcto. Sí, así. Bueno, se define así el vector A, y después se puede decir que este vector A formado como AJJ, bueno, este dice que ya pertenece efectivamente a Fl. O aún mejor, bueno, otra forma correcta, digamos, A es igual a, digamos, el vector si quieren escribir como paréntesis o corchetes, aquí no importa. Sugiero no escribir con llaves porque llaves es conjunto y entre paréntesis y corchetes ustedes deciden cuál les gusta más, pero así de manera un poco más directa con J de 1 a n. También digamos, una opción correcta es esta, otra opción correcta es esta. Ambas son correctas, pero aquí hubo un error lógico, definir A en términos del mismo A, ¿verdad? Bueno, no estaba escrito quién es AJ. ¿Sí? Muy bien.
Bueno, pues, aclarados y corregidos esos puntos, continuamos. Entonces tenemos que como consecuencia de la proposición anterior, la función diagonal que va de Fn al conjunto de matrices diagonales es una biyección. Tenemos la siguiente definición: una matriz A cuadrada de tamaño n se denomina escalar si existe un escalar en el campo, de tal forma que dicha matriz es la matriz identidad multiplicada por el escalar alfa. De inmediato tenemos la siguiente proposición. Siguiente. Toda matriz escalar es una matriz diagonal. Entonces, para ello, pues tomamos una matriz cuadrada que sea escalar. Entonces, por definición de matriz escalar, implica la existencia de un escalar en el campo alfa, tal que la matriz A pues es igual a alfa por la identidad. Luego podemos considerar a la función diagonal aplicada a bueno, pero entonces aquí en esto también hay otro error, porque alfa solamente es un escalar, no se puede aplicar la función diagonal a ese alfa. Exacto. Bueno, aquí les serviría alguna notación para el vector de unos. Por ejemplo, una notación posible de notarlo 1 sub n. Entonces podrían decir que alfa se multiplica primero por quién. Pues alfa se multiplicaría por ese vector, ¿no? Por este vector de unos y luego ya se aplica la función diagonal. Y ya ahí se completaría ese, con lo que sigue. ¿Cómo esto se ve en el lenguaje de octava? ¿Cómo sería esto? Alfa es un número, por ejemplo, pensemos que es variable alfa. Hay que multiplicar por ¿quién? El vector de unos, ¿cómo escribir en octava, en MATLAB? O sea, la función once, ¿no? Once, ¿con cuáles parámetros? Bueno, se lo quiere ver como columna n,1. Exacto. n,1 y luego a este vector, a esta columna, ya aplicarle la función diagonal. Bueno, aquí la programación nos como hace un poco más formales. Entendemos que es que los matemáticos que no tienen experiencia de programación a veces piensan que pueden inventar cualquier notación que les guste. Esto puede servir, pero la experiencia de programación nos acostumbra a que pues no toda notación tiene sentido. Hay notaciones contradictorias y nos hace un poco más disciplina la programación, yo diría. Muy bien. Bueno, entonces, nuevamente aclarados estos puntos, pues ponemos como observación que el recíproco de la proposición anterior en general no se cumple, y tenemos ese ejemplo. Dicha matriz 2003 no es una matriz escalar. Siguiente. Tenemos otra observación. La función diagonal puede considerarse tanto con el rango, en el conjunto de matrices cuadradas, o en el conjunto de matrices diagonales. Si se considera con el codominio del conjunto de matrices diagonales, entonces dicha función es invertible, y su inversa está dada por la siguiente fórmula. Diagonal inversa de la matriz B se asocia con el vector de componentes j-ésimas, desde j igual con 1 hasta n. Entonces tenemos que en los lenguajes de programación MATLAB y GNU Octave, la inversa de dicha función se denomina o se denota también con dia. Siguiente. Ahora vamos a tener la siguiente proposición. El conjunto de las matrices diagonales es una subálgebra del conjunto de las matrices cuadradas. Entonces, en principio, debemos probar que
el conjunto de las matrices diagonales con la suma del conjunto de las matrices cuadradas es un F subespacio vectorial del conjunto de las matrices cuadradas. Y después debemos demostrar que el conjunto de matrices diagonales con el producto usual de matrices satisface las condiciones mencionadas al inicio de esta presentación. Siguiente. Entonces, pues ahí está la demostración de que el conjunto de matrices diagonales es efectivamente un subespacio vectorial del conjunto de las matrices cuadradas. Entonces, siguiente. Y a continuación tenemos la siguiente observación dentro de la demostración. Entonces, si tenemos dos matrices diagonales, pues el producto de dichas matrices también es diagonal. Y pues la prueba de observación también decidimos colocarla. Entonces, siguiente. Lo siento. A ver. ¿Cuál fue la proposición que estaban demostrando? La proposición es que el conjunto de matrices diagonales es una subálgebra del conjunto de matrices cuadradas. Muy bien, entonces una parte de la demostración debe ser la verificación que es cerrada bajo el producto, ¿verdad? Ajá. Entonces propongo revisarlo un poco más detallado cuando están considerando el producto de dos matrices diagonales. De acuerdo. Bueno, esta parte es un poco más divertida que las otras. ¿Dónde lo tienen? Siguiente. Siguiente. Entonces, esto realmente debe ser una parte de la demostración, ¿verdad? Entonces nosotros definimos a la matriz R como el producto de las matrices P y Q, que las estamos tomando diagonales. Entonces, dados I, J, elementos en el conjunto de 1 hasta N, pues la componente o la entrada J de la matriz R, pues se define de esa manera, como la suma desde K igual con 1 hasta N, del producto de la entrada IK de la matriz P por la entrada KJ de la matriz Q. Entonces, como P y Q son matrices diagonales, entonces se tiene que para toda elemento en el conjunto de 1 hasta N, con I distinto de J y distinto de K, entonces se tiene que la entrada IK de la matriz P es igual a la entrada KJ de la matriz Q y ambas son iguales a 0, puesto que se estarían tomando fuera de la diagonal. Y esto implica que para toda K, elemento del conjunto de 1 hasta N, con I distinto de J y distinto de K, pues el producto de ellas es 0, de la entrada IK de la matriz P por la entrada KJ de la matriz Q. Y esto implica que entonces para toda IJ, elemento en el conjunto de 1 hasta N, con I distinto de J, pues la entrada R y J de la matriz R, pues es 0. Y pues eso implica que dicha matriz R es diagonal, puesto que sus entradas fuera de la diagonal son 0. Bueno, lo siento, aquí hay elementos correctos en esta demostración, pero hay como un defecto grande. ¿Quién lo puede criticar y detectar? Bueno, aquí proviene, digamos, de notación y se convierte en un error lógico. Si tenemos un orden parcial, por ejemplo, la comparación de conjuntos, si ustedes escriben A está contenido en B, está contenido en C. Entonces, gracias a la propiedad transitiva, esta cadena también implica que A está contenido en C, ¿verdad? Y es bastante cómodo escribir así. Esto ayuda a veces, ya uno ve de manera directa que A está contenido en C. Entonces, para relaciones transitivas es
es bueno, a veces es cómodo y bueno formar cadenas de varios objetos. ¿Sí? Pero cuando ustedes tienen una relación que no es transitiva, formar cadenas es una idea muy, muy rara. Por ejemplo, si ustedes escriben A mayor que B y aquí B menor que C. Esta cadena es muy rara porque no está claro si están afirmando algo acerca de A y C o no. ¿Verdad? Bueno, la relación ser iguales, dos números enteros, cuando decimos que son iguales, la relación de igualdad, ¿qué les parece? ¿Es transitiva o no? Sí. Y la relación de desigualdad, cuando no son iguales, ¿esta relación es transitiva o no? No. No es transitiva y por eso simplemente escribir así desde el inicio es una idea muy mala. ¿Qué quieren decir con esto? Pues ahí la idea que se consideró es que se toman índices diferentes. O sea, la I diferente de la J y diferente de la K. Y al mismo tiempo, la J diferente de la K. Entonces, K debe ser diferente de ambos. Sí. Ok, entonces esto se convierte en un error lógico que perdieron el caso cuando K coincide con uno de ellos. Ah, sí, sí, sí. ¿Verdad? Bueno, desde el principio, ¿cuál fue como la tarea? Tenían que demostrar que cuando I y J son diferentes, aquí lo escribieron bien, demostrar que R y J es igual a 0. Entonces, que I es diferente de J sería bien suponer desde el principio, ¿verdad? Ya fijamos I y J, I diferente de J y luego considerar K. Y para este K realmente hay 2 o 3 casos. ¿Cuáles son los casos que pueden mencionar? Estamos suponiendo que I es diferente de J. Ahora, ¿cuáles son posibilidades para K? Que K sea igual con I, que K sea igual con J. Y el tercero, pues que K no sea ni I ni J. Bueno, y cuando K no es ni I ni J, entonces ambos P y Q son 0, ¿verdad? Cuando K coincide con I, ¿qué pueden concluir? Si coincide con I, ya no puede coincidir con J, ¿verdad? Porque ya son diferentes. Aún así, el producto de ambas entradas tendría que ser 0. Sí, tiene razón, pero cada vez por razones un poco diferentes, ¿verdad? En un caso... Sí, claro. Bueno, entiendan mi crítica. Sí. Ok. Muy bien. Totalmente entendido. Entonces, retomando dichas críticas, se tiene que el producto de dos matrices diagonales es diagonal. Siguiente. Bueno, inclusive, bueno, esta parte se puede resumir, gracias a los trabajos anteriores de compañeros, como ya demostramos que el producto de matrices triangulares superiores es superior. Entonces, básicamente tenemos una matriz diagonal, bueno, una matriz triangular superior y triangular inferior, entonces, bueno. Excelente, es otra demostración, ¿verdad? Que matriz diagonal. Muy bien. Bueno, que ya no es trabajo, ya no sería como trabajo de nosotros, sería como aprovechar el trabajo ya previo hecho, pero sería como una consecuencia. Muy bien. Entonces, ya una vez que sabemos que el producto de dos matrices diagonales es diagonal, lo que sigue es demostrar las condiciones de bilinealidad. Entonces, o de, como comentábamos al inicio, distributividad por la izquierda, distributividad por la derecha. Entonces, Bueno, lo siento, pero ¿qué están demostrando? ¿Que las matrices diagonales forman una álgebra o que forman una subálgebra de la álgebra de matrices cuadradas? Subálgebra. Bueno, si están demostrando que forman una subálgebra, entonces ya están aprovechando que todas las matrices cuadradas forman una álgebra, ¿verdad? Sí.
Entonces, para todas matrices cuadradas ya saben que se cumplen todas las propiedades buenas y no hay necesidad de mostrarlo por separado para las matrices diagonales, ¿verdad? Pues ahí fue trabajo adicional entonces. Sí, pero digamos, en la definición de subálgebra o en el criterio de subálgebra solo es suficiente mostrar que es cerrada bajo las operaciones lineales y la multiplicación, ¿verdad? Y ya lo demostraron. Muy bien. Bueno, Entonces, y contiene el cero, obviamente. pues, Muy bien. esto concluiría la prueba de esta proposición. Siguiente. Y se concluye esta parte con el siguiente teorema. La función diagonal que va del espacio Fn al conjunto de las matrices diagonales es un isomorfismo de álgebras. Entonces, previamente se estableció que la función diagonal es biyectiva. Ahora corresponde verificar que la función es lineal. Entonces, tomamos dos elementos de Fn y tomamos un escalar en F y aplicamos la función diagonal a la suma de A con B. Entonces, pues, eso es igual a la componente jésima de la suma por la delta de Kronecker, jk, con j y k igual con 1 hasta n, y eso es igual a la suma de las componentes jésimas de A y de B por la delta de Kronecker, jk, eso desde j y k igual con 1 hasta n. Y por distributividad tenemos que eso es igual a la suma de la componente JAJ por la delta de Kronecker JK y de la componente BJ por la delta de Kronecker delta JK. Eso desde J y K igual con 1 hasta N. Y eso es igual a la suma de las componentes AJ por la delta de Kronecker JK desde J y K igual con 1 hasta N, y de la componente BJ por la delta de Kronecker JK desde J y K igual con 1 hasta N. Pero eso no es otra cosa que la suma de la función diagonal aplicada a A y de la función diagonal aplicada a B. Por otra parte, la función diagonal aplicada al producto del vector A por el escalar lambda, pues es igual a la componente jésima de lambda por A multiplicado por la delta de Kronecker de JK desde J y K igual con 1 hasta N, y eso es igual a lambda por la componente AJ por la delta de Kronecker JK, eso desde J y K igual con 1 hasta N, y eso pues es lambda por la función diagonal aplicado al vector A. De lo anterior pues se tiene que dados dos vectores A y B en Fn y un escalar en el campo, la función diagonal aplicada a la suma de A más B, pues es la suma de las funciones diagonales aplicadas a A y a B, y que la función diagonal aplicada a el vector lambda por A, pues es lambda por la función diagonal aplicada al vector A. Es decir, la función diagonal es lineal. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? No. Bueno, pueden ver aquí que se aplican de manera muy meticulosa las definiciones y las propiedades de, por ejemplo, la propiedad distributiva para números reales o complejos o elementos de un campo arbitrario F. Todo me parece perfecto. No sé si alguien tiene Siguiente. dudas. Si no, pues ahora probaremos que la función diagonal convierte el producto bolita en el producto de matrices usual. Entonces consideramos dos vectores en Fn. Por una parte, la componente JK del producto de las matrices diagonal A y diagonal B, pues es la suma desde S igual con 1 hasta N
de la componente JS de la matriz diagonal A por la componente SK de la matriz diagonal B, pero eso es igual al producto desde S igual con 1 hasta N de la componente AJ por la delta de Kronecker JS por la componente BS por la delta de Kronecker SK, y pues eso es igual a AJ por BJ por la delta de Kronecker JK. Y por otro lado... Lo siento, aquí es un poco, bueno, yo me pierdo. S corre de 1 a N, tenemos 2 deltas de Kronecker y, bueno, ¿cómo uno puede razonar? Por ejemplo, Kronecker está pensando, ay, ¿cuál delta me gusta más? Bueno, ¿cuál delta a ustedes les gusta más? ¿La primera o la segunda? Entonces, hay que aplicar la regla de las deltas de Kronecker o a la primera delta o a la segunda. Por ejemplo, apliquemos a la primera, ¿sí? Entonces, Kronecker dice, ajá, me gusta esta delta, voy a elegir de toda la suma, el sumando con índice ¿cuál? J. Con índice J, ¿verdad? Entonces, aplicamos la regla para sumas con delta de Kronecker, con S, bueno, con esta delta, entonces elegimos el sumando J y realmente sale esto. Tienen toda la razón, muy bien. Lo siento, yo soy lento. De acuerdo. Y entonces, ya lo que seguiría es aplicar la función diagonal al producto bolita de los vectores A con B. Y entonces la entrada JK de la matriz de la función diagonal aplicado a los vectores A y B, pues no es otra cosa que la componente Jésima del producto AB por la delta de Kronecker delta JK, y eso es igual pues a la componente, perdón, a J por BJ por delta JK. Entonces, igualando la parte de arriba con esta última parte, se tiene que la componente JK de la función diagonal aplicado al producto bolita de los vectores A y B, pues es igual a la componente JK de la matriz de la multiplicación de las funciones diagonal A y B. Entonces, aquí hubo un error de dedo, ¿verdad? Esto debería ser operación así, ¿verdad? Sí, para indicar es la componente J de esa. Hubo un error técnico. Esta operación se convirtió solamente en un puntito sobre B. Sí. Y pues con esto se tiene que la función diagonal es multiplicativa, y previamente además ya también habíamos probado que la función diagonal es lineal, y como además ya sabíamos que la función diagonal es una biyección, pues eso satisface las condiciones para asegurar que la función diagonal es un isomorfismo entre Fn y el conjunto de las matrices diagonales. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? No. Hasta aquí termina mi participación y quedan en manos de mi compañero Germán. Ok. Bueno, antes, profesor, ¿sí continúo ahorita o...? No, vamos a continuar en la siguiente clase, por favor, porque ya se terminó el tiempo. ¿Cuál es la siguiente página? Tengo curiosidad. Es la inversibilidad. Okay. Bueno, una cosa antes de esto. Ya demostraron que la función diag, esta función que convierte vectores a matrices diagonales, tiene propiedades de homomorfismo de álgebras. Bueno, además saben que es una biyección. ¿Qué consecuencia gratuita pueden hacer, por ejemplo, el álgebra Fn, los vectores que tratamos por componentes, multiplicamos por componentes, sumamos, multiplicamos por escalares? Esta álgebra de vectores, ¿qué propiedad bonita tiene?
bueno, es una álgebra, entonces la operación de multiplicación es distributiva respecto a la adición, pero además de ser distributiva, ¿qué propiedades tiene la operación de multiplicación? ¿Es asociativa o no? Sí. Sí. Es asociativa, por supuesto. Bueno, cuando decimos álgebra, por lo común suponemos que es asociativa, pero ¿es conmutativa o no? Sí. También es conmutativa, ¿verdad? Entonces, y como las matrices diagonales se obtienen como una copia de esta álgebra prácticamente, entonces también podemos concluir gratis que las matrices diagonales forman una álgebra conmutativa, ¿verdad? Bueno, esto es claro y desde el principio, pero quiero que ustedes como aprecien cómo funciona el isomorfismo de álgebras, que cuando saben algo bueno sobre una álgebra, entonces ya pueden concluir sobre la otra. A veces esto es útil, por ejemplo, la convolución para vectores o para funciones tiene buenas propiedades, pero no son tan fáciles de mostrar de manera directa. Es a veces más cómodo aplicar la transformada de Fourier. Sí, de hecho, básicamente esta propiedad de isomorfismo lo que se activa la primera demostración. Bueno, lo comento rápido. Aquí, bueno, estamos preguntándonos cuando una matriz diagonal es invertible. Entonces, bueno, si ya sabemos, gracias al isomorfismo, sabemos que una matriz diagonal, bueno, va a ser básicamente el vector compuesto por las entradas de la diagonal. Y ese vector en el álgebra es invertible si solamente si todos los elementos de ese vector son distintos de cero. Entonces, básicamente podemos concluir rápidamente que la matriz diagonal va a ser invertible si solamente si todos los elementos de la diagonal son distintos de cero. Excelente. Y otra demostración que no utiliza el álgebra de vectores. Bueno, que podría ser como la misma conclusión, podría ser por ahí se me fue el nombre. Se fue. Por su determinante. Calcular el determinante, bueno, sabemos que una matriz es invertible si su determinante es distinto de cero. Y para que un producto sea distinto de cero, como estamos en un campo, bueno, en particular en los complejos en los reales, el producto va a ser distinto de cero si solamente si todos los factores son distintos de cero. Es decir, todos los elementos de la diagonal. Excelente. Excelente. Bueno, ya se terminó nuestro tiempo. Muchas gracias por las exposiciones. Ya tenemos que despedirnos y nos vemos o reunimos el viernes.